Pues es un gusto igualmente poder estar con ustedes, Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Les bienviene a esta charla que tenemos ahora virtualmente. La intención en un principio era presentar la exposición Otras Mujeres e inaugurarla el día 7 de mayo en la Fraternidad, que es un espacio de la Universidad de la Comunicación, y pues la intención era presentarla justamente en el marco de la festividad del Día de las Madres. Esto es porque, bueno, Judith se dio a la tarea de hacer este trabajo Otras Mujeres, donde presenta justamente la decisión de no ser madres. Entonces, en esta plática estaremos hablando un poco de cómo se hace este constructo del Día de la Madre y la posibilidad de, en un momento, romper este dogma que dice mujer igual madre. Y bueno, sobre esto estaremos, está con nosotros pues Ana Martínez, también directora editorial de la revista, y tenemos Judith Romero. Les voy a platicar un poquito de ella. Judith es una fotógrafa mexicana, diseñadora editorial, vive y trabaja en Oaxaca. Desde 2015 dirige la Galería de Fotografía Resplandor, que está enfocada a la difusión de fotografía latinoamericana. Ella ha diseñado libros especializados en arte, literatura y fotografía, así como diversas colecciones para instituciones académicas. Su formación ha implicado diversos seminarios, talleres y diplomados de fotografía e impresión digital que ha cursado en el Centro de las Artes de San Agustín, Casa, y en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Su trabajo mismo explora desde una perspectiva feminista aspectos vinculados también al cuerpo, las identidades y las decisiones políticas que asumen las mujeres frente a los mandatos sociales. Documenta y construye en diversos escenarios y contextos imágenes que evocan sus complejas realidades e imaginarios. Algunas de las series que ha realizado son Biodesnudez, Pasajera en Tránsito, Intersecciones, que es un trabajo en donde ella combina la fotografía con el textil, entre otros varios proyectos. En este proyecto visual, en esta exposición que teníamos contemplado Otras Mujeres, es un proyecto que ella inició en 2014. Trabajó con mujeres de distintas procedencias, desde Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Francia y Polonia. A través de estas imágenes y de los testimonios que recoge, ella ha visibilizado las subjetividades de otras mujeres. En este caso, de este proyecto, son aquellas mujeres que por decisión propia optaron por no tener hijos y no seguir este mandato social que convierte a la buena mujer en sinónimo de madre. Este proyecto se ha exhibido en distintos lugares como el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, MACO, en el Museo Virtual de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA, ha también estado en la Galería Gronefort y en la Biblioteca Nacional en Santiago de Chile. También ha estado en la Casa de Arte Diego Rivera de Puerto Montt, en Chile, y recientemente, en noviembre del 2019, se presentó la exposición en Canon Academy. Aquí en Canon Academy, esta exposición formó parte del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2019, que organiza el Centro de la Imagen, y que vale la pena destacar que en esta última edición el tema fue dedicado a mujeres. Y coincide también con que fue el tema que nosotros elegimos en Antidogma para trabajar la cobertura especial, tanto Fotoméxico como el Festival Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, bueno, pues en virtud de que tenemos esta exposición, participamos también Adriana y yo con Judith en un conversatorio en el marco de Fotoméxico, aquí en Canon Academy, y ustedes pues tal vez recibieron, no sé, háganme señitas, si sí por ahí, que recibieron el video de nuestro canal de YouTube, donde está este conversatorio, donde, bueno, ampliamente Judith habla de su trabajo y podemos ver pues un poco más de qué va y conocer un poquito más de Judith.
Pero bueno, ahora sin mayor preámbulo me gustaría darle la palabra a Adriana. Adriana nos va a platicar un poco más de este marco en el ámbito feminista y también desde una perspectiva histórica, cómo se va construyendo el constructo de mujer igual a madre. Pues, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todos, todes. Un placer estar por aquí. Además, qué gran pretexto para poder poner este tema sobre la mesa, que claramente la fecha, como ya lo esbozó Reina, pues no es casual, ¿no? Hace 2 días todo se tiñó de madre, el Facebook chorreaba y chorreaba imágenes de mujeres con hijos, abuelas, etcétera. Y pues en ese marco se nos hacía muy pertinente, dado que pues nuestra revista se llama justamente Antidogma, hablar justamente del otro lado de la tortilla, es decir, de la no maternidad. Y en ese sentido, bueno, he estado leyendo este libro que es bueno, más que un libro, es en realidad un ensayo de Adrienne Rich, la teórica feminista estadounidense, que se llama Nacimos de Mujer, Experiencia e Institución, Maternidad como Experiencia e Institución. Y justamente aquí de lo que quiero hablar es de la institución de la maternidad. ¿Por qué? Porque esta institución o experiencia de vida, justamente, está enmarcada dentro de algo más grande que, pues, desde el feminismo tenemos a bien llamar patriarcado, y justamente es esta institución sobre la que muchas mujeres empiezan a revelar en un momento clave, que es a partir de los años 70, ¿no? Claramente con el inicio de, bueno, la entrada de métodos anticonceptivos más formales, etcétera, y la revolución sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero dice Adrienne Rich, básicamente una de las premisas claves de ese artículo, que por cierto, si les interesa, se los puedo a través de una liga, porque existe a través de formato de este editorial que se llama, bueno, algo sobre sueños que liberan textos clave, digamos, del feminismo y que pueden circular. Ella esboza una idea que dice, es que no hay experiencia humana que esté más reglamentada, pero justamente por reglas no escritas, como lo es la maternidad. Es decir, todo mundo tiene un decir en torno a la maternidad. Está el ámbito médico, está claramente la iglesia, está el Estado, está la propia institución familiar, está todo lo que nos rodea, los medios de comunicación hablan y dicen qué es lo que debe ser una madre, ¿no? Sin embargo, pues lo cierto es que muchas veces las mujeres somos las últimas, aquellas que realmente viven esa experiencia o la atraviesan, son las últimas que tienen capacidad de hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque no se permite. Porque, y aquí entra una de las tiranías, digamos, de esta así llamada institución de la maternidad, que es que pareciera que todas nos tenemos que homogeneizar y volvernos eso que también, leyendo Reina, la semblanza de Judith decía, la buena mujer, ¿no? Y es una femineidad, así se construye una suerte de femineidad hegemónica, en donde claramente se equipara mujer prácticamente a la noción del ser madre, ¿no? Y pues quienes se cuelan, digamos, por ese filtro son poquísimas. A lo largo de la historia, pues, ¿cuál era la otra vía para, si no eras madre, que eras monja, ¿no? Y parecía que esas dos eran las únicas vías como mujer, o si no, te quedabas como esa tía rara que en un momento dado era quien apoyaba a la hermana a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, siempre inserta dentro de un marco de la lógica de cuidados y de la domesticidad, etcétera, ¿no? Ahora bien, justamente que aquí queremos hablar de qué pasa en contexto mexicano. Estamos en el 2020 y para muchos hoy se diga, ay, es que hoy todos estos avances que ya tenemos o ya estamos completamente liberadas o ya el feminismo para qué, pero pues se nos olvida que claramente las realidades son muy diversas a lo largo y ancho del país. No es lo mismo hablar de una zona urbana que de otros, etcétera, pero de todas las mujeres en la medida de lo posible, ¿no? Pero hagamos historia, y aquí quiero aludir al contexto mexicano y a situar, es decir, con la revolución, porque también eso es un hoyo, ¿no? En los anales de historia, que está muchísimo de la revolución, cuánta tinta se ha chorreado para hablar de ella,
como gran movimiento social y de revuelta, en donde justamente se pugnaba por toda una serie de derechos, dada la injusticia que primaba en el país, etcétera. Sin embargo, como que ahí no se sabe bien a bien en dónde, situándonos en el contexto revolucionario, 1910, y diciéndoles que claramente la revolución no se hizo a partir, no fue un movimiento homogéneo, sino que existían un montón de consignas sociales que justamente estaban pugnando por toda una serie de cuestiones de justicia, igualdad, etcétera, y dentro de ellas ya empezaban a apuntarse ciertas consignas feministas. Dentro de ellas, la primera, claro, esta era la de pues, volverse ciudadanas, porque en ese momento pensemos, las mujeres decían, ¿y quiénes somos nosotras para este Estado mexicano, no? Nos estamos queriendo, es una revolución, pero pues nosotros no tenemos decir en ninguna de las materias, no podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en primera instancia no se nos reconoce ciudadanas porque no podemos ni votar ni ser votadas, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a gestar esta serie de movilizaciones y pensemos que en ese entonces, pues claramente no había internet, los medios de comunicación eran mucho más escasos, la prensa escrita estaba cooptada, era como esto, eran estos grandes conglomerados, entonces eran prácticamente de boca en boca y a través de reuniones y eso, tertulias, en donde las mujeres empezaban de esas cosas que les incomodaban al interior de su vida en lo doméstico, ¿no? Y es decir, oye, ¿y la maternidad qué? Oye, y de verdad, todos los hijos que Dios mande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a movilizar las ideas y en este congreso, básicamente, las tres consignas principales eran que ya les mencioné, es decir, el pugnar por el derecho a votar y ser votadas como mujeres. 2, el que circularan, digamos, métodos anticonceptivos, es decir, ya estaba al centro de estas, la segunda consigna era esta, la de que circularan, digamos, estos métodos anticonceptivos para justamente que la mujer tuviera un poco más de control sobre su realidad, en concreto, pues claramente, como hoy se dice, es su propio cuerpo, ¿no? Y no son todos los hijos que te mande Dios, etcétera, etcétera. Y en un tercer momento era también el derecho de las mujeres para desarrollarse más allá del ámbito de la domesticidad, ¿no? Del ámbito doméstico, lo cual prácticamente le estaba vedado porque si la única vía es la maternidad o el convento, pues la mujer estaba recluida al espacio dentro de 4 paredes y era a cuidar a los hijos y a atender al marido, ¿no? Entonces, todas las problemáticas que esa realidad conllevaba, pues claramente nos tenían en un grado de inferioridad total, de no presencia, de no ser nadie en ninguna de las esferas. En el momento que me toque participar hablaré sobre el proyecto de otras mujeres, pero sobre todo, bueno, quizás continuar con la idea que decía Adriana sobre esta cuestión de la noción de la maternidad, ¿no? Romantizada, ¿no? Que se cree o que se celebra en ese 10 de mayo, ¿no? Que ella hablaba de todos estas formas de cómo se fue dando esta lucha en Mérida, en Yucatán, en 1912, ¿no? Cómo se fue confabulando a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Las mujeres exigían derecho a votar, derecho a la elección de los métodos anticonceptivos. Entonces, estamos hablando de 1912, o sea, realmente no ha pasado tampoco mucho tiempo, pero ya se estaban gestando esas luchas que son interesantes porque esos son nuestros antecedentes, o sea, nosotros, todo este pensamiento que se está dando ahora se debe a esas luchas que se fueron gestando en ese tiempo y en ese momento, ¿no? Para mí han sido un referente, han sido pues también eso que detona, ¿no? Para que yo pueda realizar este proyecto fotográfico. Y bueno, también, pues, nunca se ha hablado, ¿no? En la historia de todas las familias, tenemos una tía, una hermana o una prima soltera, la solterona, la quedada, ¿no? La que no tuvo hijos, que se omite o no se sabe la historia a veces, ¿no? De esa mujer.
se ha ocultado, se ha invisibilizado, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Entonces, yo lo que trato en este proyecto es de emerger esas historias, que se hablen, que se pongan en la mesa, en el debate, romper el silencio para que podamos comprender y entendernos en el sentido de que nos faltan todavía muchas luchas por conquistar o por acceder, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora se ha dado una lucha muy importante, igual y me voy a meter a la cuestión de la marea verde, porque me viene en este momento de la cuestión de a nivel Latinoamérica, ¿no? Estas mujeres que están luchando, estas jóvenes que veo ahora, ¿no? Que están tratando de dar la batalla en esto de la legalización del aborto. Entraría directo a compartir mi pantalla. Bueno, pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo, el estar acá, el que el tema nos haya convocado. Es algo muy interesante, muy importante, yo creo, como mujeres, hablar sobre esto desde el arte. Bueno, entonces les voy a mostrar y les voy a compartir algunas imágenes que tengo acá para que yo pueda ir dialogando con ustedes. Voy a compartir esta. Bueno, este proyecto, yo creo que el proyecto Otras Mujeres está vinculado con la otredad. Tiene que ver esto con la alteridad, es decir, con el derecho a ser distinto, ¿no? A ser otro. En ese sentido, yo creo que es hablar de que existen mujeres que desean no tener madres, ¿no? Por primera vez, yo creo que en el arte se habla, se aborda desde la fotografía, lo abordo yo en este caso, esta noción de cómo se da, ¿no? Se va tomando esta decisión, ¿no? No hay un nombre que nos defina a quienes decidimos no ser madres. Sin embargo, bueno, yo opto por ponerle Otras Mujeres, que les comentaba que va vinculado con esto de la otredad, ¿no? Este proyecto lo inicié en el 2014 y no imaginé todo lo que a lo que me iba a llevar. Inicié con muchas dudas, inicié con muchas preguntas, ¿no? Sobre todo, no sabía, a lo largo de todo este proyecto fueron experiencias, retos, aprendizajes, ¿no? E historias que implicaron la construcción de todo este proyecto, ¿no? Para mí fue como muy importante también preguntarme, ¿no? ¿Qué era lo que iba a fotografiar, ¿no? Porque en este caso, mis referentes en la imagen eran proyectos que tenían que ver con cuestiones de maternidad, ¿no? En este caso, bueno, la primera pregunta era, ¿qué era lo que iba a fotografiar? ¿Qué era lo que iba yo a llevar o qué iba a elaborar en esa imagen, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la otra la otra pregunta es, ¿dónde están esas mujeres? Encontrarlas también me llevó un tiempo, porque como hablábamos hace rato, ese tabú no se habla, es un tema que no hablamos a veces entre mujeres. Quizás ahora para las nuevas generaciones ya no les parezca tan alejada esa idea, pero para mi generación sí es un tabú, ¿no? O sea, no se habla, no se dice, se especula, pero nunca se sabe, ¿no? Incluso se sabe que hay mujeres que no tienen hijos, pero no se sabe las razones, no se sabe si es porque no pudo, porque no lo quiso, no lo deseó, o porque simplemente, o porque no quiso casarse. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Entonces, fue buscarlas, ¿no? Encontrar estas mujeres para poder yo trabajar con estas historias, ¿no? Y bueno, y aquí yo creo que la clave fue la fotografía, que es la que me permite entrar a las historias de estas mujeres. A través de la fotografía yo logro contactarlas, logro trabajar y lograr esa confianza, ese tiempo, ¿no? Estar esperando para poder, incluso en algún momento llegamos a ser amigas, ¿no? Porque de tanto dialogar y de tanto irnos conociendo en esta plática salen cuestiones íntimas, cuestiones que están relacionadas con la niñez, con esta noción de
de lo que va constituyendo nuestra propia decisión, ¿no? Entonces, la fotografía me permite entrar, conocer estas mujeres fuertes, valientes, que asumieron esta postura y que por primera vez se atreven también a romper el silencio, a hablar, a decirme, a contarme cómo fueron construyendo esa decisión, ¿no? Entonces yo creo que acá también fue, como les decía, la dificultad, cómo visibilizar a esas mujeres, ¿no? Cómo construir esa imagen, ¿no? Cómo representarlas, ¿no? Cómo representar a las mujeres que decidieron no tener hijos, ¿no? Porque si bien saben, bueno, hay mujeres ahí, también dentro de las mujeres que no tienen está esa diversidad, ¿no? Están las que no pueden o las que no quieren, ¿no? Entonces, era muy importante para mí encontrar las que realmente lo hayan decidido y las que habían dialogado sobre esa decisión. Entonces, bueno, otras mujeres trato de evitar en este proyecto, creo que es muy importante en caer en esa noción de que la mujer que no tiene hijos es mejor que la que los tiene, ¿no? O sea, es más que nada es tratar de romper esa noción de blanco o negro o de todo o nada, o sea, esa polarización dicotómica, ¿no? De que el estereotipo de madre y no madre, ¿no? O sea, más bien acá lo que me importa a mí es poner en la mesa del debate que debe existir la diversidad, o sea, las mujeres también decidimos no ser madres, ¿no? Están las que tienen y las que no tienen, ¿no? Entonces, lo importante es que sean maternidades no elegidas, ¿no? O sea, que no sea, creo que lo importante es defender, ¿no? Esa diversidad, la diversidad que se debe dar en esta decisión, ¿no? En la sociedad, ¿no? Luchar por derrumbar esos estereotipos, luchar por decir que una mujer que no tiene hijos es incompleta, que es amargada, o que es antiniños, ¿no? Entonces, en este proyecto también no nada más recopilo imágenes, sino también testimonios que están vinculados con sus procesos de vida, esos procesos profundos que se vinculan con sus anhelos, sus deseos, con su forma de construir la vida, ¿no? Bueno, este proceso es lento, ¿no? Empecé en el 2014, han pasado ya 5 años y creo que una de las experiencias a las que me ha llevado a entender es que la decisión no se construye en un momento decisivo, ¿no? No hay un instante decisivo, o sea, la decisión se va construyendo por momentos, por etapas. La mujer tenemos que reflexionar sobre realmente si es nuestro deseo o no ser madres. Es muy importante también. Y también quitarse todas esas formas como fuimos criadas, ¿no? Es, volver a entender qué es lo que está ahí en ese deseo, ¿no? Uh-huh. ¿Ahí se ve? Se están viendo. Uh-huh. Bueno. Ok. Bueno, no sé, ¿quieren que le demos la palabra a Reina? O a Reina creo que ya se conectó, si quieren para seguir charlando. Yo me había quedado en 1910, no sé, te queríamos dar ese preámbulo, el famoso 10 de mayo. Estaba yo hablando de la Revolución Mexicana y que claramente es un hoyo histórico en donde poco se habla del papel que jugaron las mujeres en ese momento y todas las ideas que ya estaban rondando en el aire. Claramente, bueno, tenemos a las soldaderas que sabemos que participaron activamente de la revolución con armas y salieron a las calles, pero existieron otras muchas mujeres que claramente en reuniones, en pequeñas tertulias, empezaban a debatir estas ideas de otras formas de ser mujer, ¿no? O de emancipación ante su ya de por sí asumido hecho de ser madres,
pero que decían, oye, a lo mejor yo no quiero seguir teniendo más hijos, etcétera. Entonces, les comentaba yo que todas estas ideas se empiezan a gestar en el aire, y si quieres, sí, Judith, sigue pasando las imágenes para que las disfrute la gente, y yo sigo Mientras hablando. hablamos, al cabo te vemos a ti también, entonces podríamos ir viendo de manera simultánea las imágenes. Entonces, bueno, en 1916 les decía yo que se genera el primer congreso feminista en México, y son tres cosas puntuales las que se piden: el derecho a voto, a votar y a ser votadas. El segundo es el derecho de las mujeres también a desempeñar otros roles que vayan más allá de su domesticidad, de su estar dentro de casa y fungir como madre esposas, como dijera Marcela Lagarde. Y el tercero era que se empezaran a distribuir conocimientos sobre métodos anticonceptivos, apuntando, les decía yo, a estas nociones ya de la importancia de que las mujeres tuvieran la decisión o tuvieran un decir en todos estos procesos que se asumían como naturales, ¿no? Pues la mujer, todos los hijos que Dios quiera, y aquí era no, pues existen los anticonceptivos, regulemos esto, etcétera, etcétera. Entonces esto pasa en 1916 en Yucatán, y 7 años después, es decir, en 1923, estaba de presidente Álvaro Obregón, y como secretario de Instrucción Pública, en ese momento no era Secretaría de Educación Pública, sino de Instrucción Pública, era Vasconcelos. Y como saben, la época post-revolucionaria se considera esta época de la construcción de las instituciones, ¿no? Y una de las más grandes labores justamente es esta construcción del México que se quería de ahora en adelante, un nuevo México. Y claramente una de las instituciones más fuertes pues era el de la familia, y todo esto reforzado a través de la educación y de la cultura. Entonces se sumaron, digamos, en ese momento diferentes esfuerzos desde la política, pasados también por la iglesia, y también apoyados por alguna serie de marcas, y se decide hacer un concurso que fue el concurso para la mejor madre mexicana. Y claramente, ¿cuál era el día en el que se iba a entregar este premio? Pues el 10 de mayo. Y todo esto era pues no era algo inocente, traía toda una consigna, porque ya estaban todas estas ideas revolucionarias para las mujeres, es decir, en términos feministas, pululando en el aire y cada vez cobrando más fuerza, ¿no? Como bien sabemos, a pesar de que desde ese año, desde el 16, se haya propuesto el acceso al voto, pues nosotros no lo logramos sino hasta el 53, o sea, vean cuánto tiempo tuvo que pasar. Sin embargo, bueno, el que estas ideas se diseminaran, pues muchas instituciones de la época lo veían como una afronta, y se creó este 10 de mayo, este concurso, que les digo, además, en ese momento también lo difundieron en el Excelsior a través de un señor que era quien lo dirigía en ese momento, Rafael Alducin. Entonces fue todo un entramado el que se hizo, y lo que pretendía era justamente regresar, ¿no?, a las mujeres a una domesticidad pura y dura, en donde se asumiera que el rol era ese, el ser madre, el ser esposa. Y de ahí, pues es que a casi 100 años de que se haya instituido en 1923, pues lo seguimos celebrando como lo hacemos todos los años, ¿no? Claramente esto esconde toda una serie de cosas medio macabras en un país, sobre todo como el nuestro, en donde las cifras de feminicidio o de familias monoparentales o de violaciones o de maternidades en niñas, ¿no? Y de eso poco hablamos. Y justamente, pues eso es dentro de la maternidad. Pero aquí lo que nos interesaba, y era esto, el preguntarnos a 2 días de haber celebrado el 10 de mayo, ahora de una forma un tanto bizarra, pues cuántas imágenes no hay sobre la maternidad de la mujer y lo que esto pues implica, que existe una imagen de la maternidad implica
que esto es posible, ¿no? Sin embargo, imágenes de la no maternidad, decíamos, es que ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se empujan esta otra serie de imaginarios que posibilitan que existamos esas mujeres que Judith tiene a bien llamar como mujeres otras, que en un momento dado, o como ella bien dice, a lo largo de mucho tiempo han ido construyendo un no a la maternidad por diferentes razones, ¿no? Dentro de un matrimonio, fuera de matrimonio, porque no son heterosexuales, etcétera, etcétera. Las causas son infinitas, o porque no pudieron fisiológicamente tener hijos, etcétera. Y ahí, pues ya las causas son múltiples, y es justamente ahí donde nos queremos centrar, en la importancia también de que existan imágenes, y con eso le cedo la palabra a Reina. Y bueno, a mí me gustaría, pues ahora que estamos viendo las imágenes de Judith, hablar desde el ámbito artístico, hablar de la fotografía documental, que justamente es el ámbito desde el que Judith está presentando este proyecto, ¿no? Que a diferencia del fotoperiodismo, por ejemplo, que pues lleva la encomienda de sal a la calle, encuéntrate la nota, toma la fotografía, etcétera, y esta pues puede ser tan impactante como, no sé, las imágenes de Metinides, por ejemplo, donde toma toda la nota de accidentes, etcétera, ¿no? Y que ahora, pues, pueblan los periódicos todas estas imágenes de alarma, ¿no? Pero, por otro lado, se encuentra esto, la fotografía documental, que, pues, enriquece la labor de la materia, justamente porque está yendo con un propósito. Pues es decir, Judith hace todo un estudio, está investigando. Ella nos platicó ahora que estoy viendo a esta mujer, no sé si es esa la mujer que decías que te costó mucho trabajo llegar y cuando llegaste tenía un problema mental, emocional, etcétera. No sé si es ella o es otra mujer o un visual. Ella era la que tenía el problema visual, claro. Entonces, es interesantísimo cuando Judith nos narra toda la búsqueda que hizo de los sujetos a retratar, y bueno, del concepto que estaba ella persiguiendo, primero pues para encontrar estas mujeres, segunda pues para establecer un vínculo con cada una de ellas, porque pues no es tan fácil que te abran su vida, no es tan fácil que te dejen llegar a su intimidad y que te permitan pues trabajar desde su condición muy personal de haber elegido la no maternidad, ¿no? Entonces aquí me parecía súper interesante y justamente este era el debate que queríamos nosotros iniciar, si el arte tiene este poder de mover conciencias, si el arte tiene esta fuerza para poder trascender inclusive los convencionalismos sociales, culturales, políticos quizás, porque pues evidentemente todas las manifestaciones que se han dado a raíz de toda esta lucha feminista de los últimos meses, digamos, situémoslo desde el 16 de agosto del año pasado y etcétera, ¿no? Donde, bueno, hubo todas estas pintas a monumentos y demás, pero que finalmente están conduciendo a tomar medidas políticas, a tratar de reforzar ciertas leyes, a tratar de modificar ciertos convencionalismos que se estaban utilizando. Entonces, bueno, en ese sentido es donde yo quería poner justamente pues el dedo en la llaga, ¿no? Y decir, si el arte tiene ahora un papel social pues importante de trascendencia, ¿cuál tiene? Si podemos romper este tipo de dogmas y finalmente pues algo que es muy franco y es la evidencia, el desvelar que existen otras mujeres que por circunstancias diversas, como mencionaba Adriana, puede ser una elección, pero puede ser también una situación de vida, pero por estas circunstancias, pues ellas no somos madres, ¿no? Y pues eso, ¿no? No compartimos pues este convencionalismo social de que para tener éxito, para ser una mujer dentro de la sociedad, una mujer completa, pues tienes que tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, quizás, Judith, no sé si quieras comentar algo más sobre el trabajo, pero digo, si no fuera el caso, me gustaría abrir la sesión a las intervenciones de los y las participantes para que pues puedan comentar, ¿no? Puedan decirnos qué es lo que piensan al respecto. Sí, quizás nada más
terminando, bueno, mencionando que, como tú dices, ¿no? Yo creo que a través del arte uno puede acceder a este tipo de problemáticas, bueno, o abordarlas desde el arte. Para mí fue muy importante porque nuestra decisión tiene un impacto político y también lo privado se vuelve político. Entonces, yo creo que es importante, en este sentido, para mí, buscar ese diálogo, ¿no? A través de la imagen, de la fotografía, del testimonio, del video, ¿no? Me gustaría leer, por ejemplo, un testimonio de una de ellas. Por ejemplo, ella dice, la decisión de no tener hijos no es una decisión rotunda, ¿no? Puede llegar a serlo, pero se va construyendo por capas, por momentos, por sucesos, ¿no? Es una construcción del no. Es maravilloso porque son formas de resistencia, ¿no? Eh, También, por ejemplo, hay otro testimonio de otra de ellas que habla y que me gusta porque dice, soy independiente y la soledad es la otra cara de la independencia, ¿no? Para mí el no tener hijos es la libertad, es hacer lo que me gusta. Y bueno, con esto también es tratar de romper esa noción de lo que decía, ¿no? De que no porque no tenemos hijos es mejor, ¿no? No existe lo bueno y lo malo esta cuestión, ¿no? Simplemente yo creo que también hay que entender, y yo creo que lo que intento en este proyecto es entender que el concepto de familia también está cambiando, ¿no? Que la vida con hijos o sin hijos no es que sea buena o sea mala, o sea, tenemos tanto en las dos vidas se tiene desaciertos, historias tristes, o sea, simplemente se trata de una decisión, ¿no? Y no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Entonces, yo creo que más bien romper esa noción, esa idea, y yo creo que apostar por la diversidad, ¿no? Porque se abra esta cuestión de quitar esos estereotipos, de luchar con esta cuestión también de la maternidad, del romanticismo de la maternidad, ¿no? Entonces es muy importante, por eso yo creo que muy interesante esta intervención que hace Adriana, hablando esta historia, porque no hay que olvidar la historia es muy importante, ¿no? Para situarnos en este presente, ¿no? Y bueno, si quieren podemos empezar a abrir, y a dialogar y a platicar y con todo gusto. Helen, no sé si ahí tú nos puedas ayudar a que levanten la mano las participantes y bueno, cederles la palabra. De hecho, Abrir. más bien, nadie ha levantado la mano. No sé. Había, sin embargo, una pregunta por ahí, alguien había comentado en el chat, recuerdo, que era algo así como, ¿qué pasa con la maternidad cuando no, la pareja, digamos, se ve afectada por la decisión de una mujer que decide no tener hijos y la pareja se ve afectada porque él, o así estaba planteada la pregunta, sí la quería? Eso era algo que había leído yo en el chat. Y en ese sentido, pues, no sé si tengas algo que comentar, Judith, al respecto. Pues yo creo que es una decisión que implica, aquí yo creo que es la decisión de la mujer, ¿no? Realmente, o sea, sí tienes que dialogarlo, o sea, en mi experiencia podría decir que es un proceso que puede estar oscilando, bueno, subir, tiene picos, ¿no? Emocionalmente, ¿no? O sea, son procesos, etapas, ¿no? Y no se puede tener una decisión rotunda, ¿no? La vas construyendo, ¿no? Es también saber descubrir cuál es tu deseo, o sea, olvidarte de la sociedad, entender qué es lo que quieres, es difícil llegar a tener esa decisión porque muchas veces se impone también la cuestión de los mandatos sociales, hay mucha presión social, religiosa, ¿no? Y eso a veces implica que uno pueda tomar esa decisión, ¿no? Entonces es algo que concierne a la mujer, aunque tengas o no parejas. Yo entrevisté a diversas mujeres, incluso que vivían solteras o en pareja, ¿no? Y tuvieron que dialogarlo con su pareja para tomar esa decisión. Sí, y además tengo entendido que hoy por hoy, digamos, ya incluso como a manera de pedagogía prematrimonial,
te sugieren que sea un tema que abordes previamente con tu pareja, ¿no? Y que definan si es de conjunto, que quieren o no tener hijos como para embarcarse justamente en una relación a largo plazo, ¿no? Estoy hablando de quienes viven bajo lógicas más tradicionales de un matrimonio, a lo mejor de la iglesia, etcétera, etcétera. Sí, mira, por ejemplo, yo creo que aquí te leería un testimonio de una de las mujeres que entrevisté. Dice, antes de casarnos por la Iglesia Católica, fuimos a un encuentro matrimonial. En ese taller te reúnes con un cura y hablas con otras parejas. De una manera amable te tratan de convencer de no usar anticonceptivos y se hablan varios temas, ¿no? Al final, debes responder a una serie de preguntas y esas respuestas las debes compartir después con tu pareja y de acuerdo, y me acuerdo, ella dice, que me preguntaban si estaba abierta a la maternidad y fue ahí donde escribí que no estaba segura. Puse que no quería tener hijos. No sé por qué, pero guardé ese cuestionario y después de un tiempo, cuando él comenzó a presionarme para tener hijos, saqué el papelito y se lo mostré y le dije, tú sabías desde el principio que yo no estaba segura de querer tener hijos. Nos divorciamos, no por el asunto del bebé, ¿no? Pero bueno, son temas que siempre están como, yo creo que la cuestión de la no maternidad toca muchas aristas, ¿no? Muchos temas, es muy delicado, ¿no? Es por eso, porque también pasas por los años fértiles, ¿no? Por esa cuestión, ¿no? Y en el caso de volviendo a la fotografía, también para mí era muy difícil cómo representar cuando te cuentan todo esto, ¿qué haces, no? ¿Cómo construyes esa imagen, no? Entonces es un reto, es algo muy difícil porque realmente lo que hablábamos en algún momento, no sé si te acuerdas, era de también hay una ausencia y no, ¿sí me entiendes? Ahí está una decisión, pero también está esa ausencia, porque normalmente en los procesos de la fotografía se ha retratado los procesos del embarazo o el hijo, ¿no? Está acá la mamá y el hijo, y en este caso, ¿cómo voy a retratar esa historia que me están contando? ¿No? Entonces era muy importante por eso trasladarme a esos lugares donde ellas las conectaba con su infancia o las conectaba con un lugar gratificante de su experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, quizás ahorita quiero compartir la foto, me viene aquí a la mente la foto del cartel, que es la de Deyanira, que es una foto que está muy vinculada con aspectos de su niñez. Por ejemplo, ella es del Istmo de Tehuantepec, pero ella migró desde muy joven a la ciudad de Oaxaca y luego a la Ciudad de México y de ahí se regresó nuevamente a Oaxaca. Pero bueno, para trabajar con ella me dijo, bueno, sí, pero vamos a donde hay algo que a mí me hace muy feliz es regresar a mis orígenes. Sus padres eran pescadores, recolectaban camarón, ¿no? Entonces ella tuvo que salirse muy joven y empezar a trabajar desde joven, ¿no? Entonces, llegar a este momento era muy importante, ¿no? Para ella, que yo platicara ahí, que trabajáramos juntas la reflexión y que me contara historias interesantes sobre cómo para ella fue muy importante, es muy importante su comunidad, su pueblo, y por eso ella con mucho orgullo está vestida de ismeña y normalmente si tú te das cuenta, los resplandores siempre se ponen de manera pasiva, ¿no? Y en este caso ella se lo quita como esta cuestión de liberarse y de conectarse con un momento que la hizo crecer, que la hizo luchar y ser lo que es ahora es ella, ¿no? No con esto quiere decir que ella toda su vida haya sido feliz, ¿no? Claro, o sea, como decía, altibajos y todo, ¿no? Pero lograr, yo creo que cuando yo trabajo esta imagen aquí con ella, por fin ella se suelta y dejó de ser ella, y ya dejó de verme, dejó de estarme posando, o sea, creo que al final conseguí ese diálogo, ¿no? Dialogar ahí a través de la imagen con ella. Y Judith, a mí me gustaría mencionar también, si se puede, ¿no? Que, y lo comentábamos Adriana y yo cuando hablábamos de la plática y de la riqueza que tiene tu trabajo y el fotodocumental, ¿no? Porque es justamente este proceso que haces, que tal vez
si regresas a la imagen de Deyanira, que me parece maravillosa y qué buena elección de Helen de ponerla en el cartel, porque sí me parece como esta fuerza de la libertad de la mujer, pero que de pronto una imagen aislada, por ejemplo, como esta, sin el contexto de la exposición, otras mujeres, la decisión de no tener hijos o de no ser madres, y a lo mejor sin el texto de Rian, que Rian Lozano hizo un texto precioso y también yo quería mencionarlo, ¿no? Porque es un texto genial y está en la revista, en Antidogma, en el número 3, ahí viene en el artículo de la exposición, viene el texto de Rian, y justamente cómo a través de esta construcción que se hace artísticamente, de la presentación de una exposición, de la curaduría de una exposición, que el tema, pues digamos, se va conformando, se va llenando y se logra transmitir esta idea, ¿no? Porque, pues sí, nosotros vemos una mujer que avienta esto y que habla de libertad y tal, pero difícilmente viendo la imagen aislada, o por ejemplo las que tienes también que están en la sala o que está en la recámara, o que hay un estudio, que hay una oficina, o estas mujeres, pues difícilmente si viéramos esta representación o esta imagen aislada, pudiéramos inmediatamente decir, ah, claro, mira, se trata de estas mujeres que no tienen hijos, o es una mujer que no tiene hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí justamente el arte y la estrategia de el vínculo que se hace entre el curador y el artista, ¿no? Y la manera de exponer dentro de la exposición, que qué haríamos sin museos y sin galerías, y ahora justamente eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Para cuándo abrimos galerías y museos? Porque justamente esos son los vehículos que de manera conjunta pues pueden dar este impacto en materia artística, ¿no? No sé qué tú opines al respecto. Bueno, pues yo creo que no hay una sola imagen de la no maternidad, como también debería ser, no hay una sola imagen de la maternidad tampoco. O sea, por eso para mí era importante también ir a sus espacios íntimos. En este caso estamos hablando del taller de una de ellas, Gisela. Por ejemplo, aquí era importante la minuciosidad, el detalle con el gesto que ella decora su taller, cómo implica ese tiempo que guarda esa minuciosidad, a ese coleccionismo, ¿no? Que pareciera que eso, o la noción del espacio, ¿no? Habitarlo de una manera que esté habitable, confortable, ¿no? Que a veces se piensa que la mujer que no tiene hijos está fuera de eso, ¿no? Que siempre se le ve en la calle, que está en fiestas, ¿no? O sea, siempre se tiene esa idea, ¿no? Entonces, más bien acá en estos distintos lenguajes, en estas distintas imágenes que tengo, trato precisamente de eso, de romper, porque no hay una sola imagen que represente a la no maternidad, ¿no? En este caso está Deyanira en la playa que la vincula en Aguachil, que es su playa del Istmo, que son horas para llegar, son casi 7 horas de la ciudad de Oaxaca al sur del país. Estamos en el Pacífico y llegar ahí, ¿no? Entonces es importante también buscar esos momentos porque para ellas es importante porque fueron parte de su construcción, de su decisión, ¿no? Entonces por ejemplo, como dices tú, o sea, en algunos están sus espacios, ¿no? O ellas, ¿no? Ellas en ese cuidado, en esa dedicación. También, por ejemplo, retraté las cocinas, que para mí era muy importante retratar esos espacios, porque creo que en esos espacios también tú puedes ver esa dedicación, esa cuestión, ¿no? Que hay, ¿no? Que a veces se cree que una mujer, como digo, romper esa noción de que la mujer que no tiene hijos no cocina, ¿no? Algo así. Claro. Y esta parte muy particular de la vinculación dentro de la selección de obra, el montaje de la exposición, el incorporar los textos de sala. Por ejemplo, en el caso de otras mujeres, pues había evidentemente un video documental que estaba también hablando de los testimonios que ellas daban. En los muros, pues también estaban estos testimonios. Y eso a mí me parece como súper importante mencionar, ¿no? Para justamente transmitir pues toda esta idea de todo este proceso del fotodocumental, ¿no? Mira, acá veo que están diciendo, aquí dice que también hablar de las mujeres que no quieren ser madres,
y por la presión social o la falta de información o circunstancias, ¿no? De la vida, si fueron madres, ¿no? Hay madres arrepentidas, hay madres, sí, yo creo que es, aquí lo comenta alguien, ¿no? Estoy viendo en el chat. Sí, yo creo que este tema es, pues, toca, te digo, muchas aristas. No sé, en ese sentido, la cuestión o sea, siempre va a haber presión social, o sea, siempre la hay. O sea, lo difícil es, te digo, alejarse de todo eso y ver, pero no sé si quieran darle, le podemos, que ellas hablen y que nos digan, que nos comenten, porque como que están escribiendo acá, no sé si sería conveniente que participen y que las escuchemos. Sí, adelante. Bueno, hemos estado leyendo sus preguntas, pero consideramos quizá mejor si quieren intervenir y plantearlas. No sé si quieran, Reina, con que digan el nombre de la persona, ya puede participar la persona. Ellas pueden deshabilitar su audio, pueden habilitar su audio, cada quien. Pues si quieres, La primera pregunta que tenemos aquí es Jazmín. Jazmín está todavía por ahí, quiere hacer su pregunta. Ella pregunta si a quienes entrevistaste, a todas las que entrevistaste, están dentro de la exposición. No he presentado el proyecto en su totalidad, o sea, lo presenté en fases. Empecé en el 2014 y en el 2017 en el Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca presenté solamente 2 años, porque es un proceso que todavía estaba en formación, que todavía estoy cerrando, estoy ahora editando todo este material porque es un material bastante amplio, son horas de charlas, son testimonios, son bastantes imágenes y bueno, no he presentado en su totalidad, ¿no? No se ha dado el lugar porque sí necesito un espacio amplio para poder trabajar ese tipo de información. Y bueno, era importante también creo que algo que sería conveniente que mencionara que entrevisté a mujeres mayores de 35 años. Eso también fue algo que me lo planteé y me lo pregunté porque creía que era necesario charlar ya a partir de esa edad, ¿no? O sea, porque uno a veces, pues pasan, a veces a cierta edad no te pasan, no tienes tantas decepciones amorosas o no sé, ¿no? Entonces uno uno a veces, uno cree que sí, porque piensa que es el deseo. Entonces yo lo basé en mi experiencia y a partir de 34, 35 años empecé a entrevistar a mujeres que decidieron no tener hijos. Reina, Adriana, Judith, tenemos a 2 personas con la mano levantada. Está Silvia Sol, que le dije que iba a ser el primer turno, y luego Natalie Manso. No sé si quieren, ¿le podemos dar la palabra a Silvia? Sí, a Silvia, que empezó. Ok, Sí, Silvia, claro. por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Hola, no sé si me escuchan. Se escucha bien. Hola, haciendo un doctorado en estudios críticos de género en la Iberoamérica. No se te escucha casi, Silvia. No se escucha. Creo que tuvo problemas de conexión porque incluso ya se salió. Entonces, si quieren, ¿les parece que vamos con Natalie, que tiene levantada la mano? Adelante. Sí. Natalie, por favor. Reactivo el micrófono. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Natalie. Hola. Me parece muy interesante lo que comentan con respecto a cómo nombrarnos. Yo personalmente soy antinatalista, bueno, me considero antinatalista, que somos esta corriente de personas que considera que, bueno, entre varias cosas se dividen en 2, que son los que lo ven desde un aspecto filosófico y otros ecológico, que ya estamos muy sobrepoblados en el planeta y que sin duda no están peleados con la maternidad, que podrían adoptar, pero no tener hijos biológicos. Y, por ejemplo, están también los child free, que, bueno, el término se acuñó por allá de los 70s,
cuando antes se usaba childless, que es, tiene esta connotación de carencia, de que hace falta un hijo en casa. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿qué tal que no es porque no pueda, es porque no quiero? Y entonces le pusieron child free, que es libre de hijos, y estas personas por ninguna situación tendrían hijos, ya sea biológicos ni adoptados. Hace rato creo que en el chat Judith mencionaba a las NOMO, que también viene de No Mother, y están los DINKs, que son este modelo de pareja que son que ambos trabajan, tienen ambos un salario y se lo gastan en pues los proyectos personales de cada uno. Y yo creo que hace falta un nombre para englobar a todo lo que es la no maternidad, porque se subdivide demasiado tal vez. Sin embargo, como dicen por ahí, lo que no se menciona no existe. Y a veces tal vez han surgido demasiados porque no se habla suficiente sobre la no maternidad. Y muchas veces la decisión de tener hijos podría verse coercionada. Es que voy a tener hijos porque quiero, pero en realidad lo quiere o es la única opción que le da la sociedad. Preguntaban sobre qué hace decidir a la persona no querer tener hijos. Y yo creo que depende mucho de las circunstancias de las personas, de las cosas que han vivido. También se ha visto que hay una correlación con respecto a los estudios, al nivel socioeconómico, pero cada caso es individual. Sí, sin duda, y en efecto, como tú dices, creo que las posturas son infinitas y me parece que de eso se trata, de abrir el tema y de hecho aquí para retomar como el hilo de la conversación, porque hemos estado leyendo también todas las preguntas que ponen en chat, apuntaba Penélope que se sentía un tanto incómoda con el título de otras mujeres, porque de alguna manera ponía a este grupo aparte, ¿no? En lugar de vincularlo con la maternidad quizá de una manera más benévola. Y Mónica Arandia también se sumaba justamente a la misma postura, que tenía un tanto de conflicto con otras mujeres. Y de alguna manera yo me sumo, no enteramente, sino porque justo cuando la primera vez que lo leí, yo también dije, híjole, yo encajo ahí, pero esa anteposición de un otra ya me sitúa como fuera ¿no? Del ser mujer y simplemente ya, sin embargo, claramente algo de lo que hemos estado debatiendo, tanto Judith como Reina, como yo, era la dificultad, y que tú ahorita lo mencionabas, era la dificultad de nombrarnos, ¿no? Porque nos nombramos desde una negación prácticamente, porque pareciera que la maternidad es un todo que nos envuelve y el no serlo ya te deja en un plano aparte. Entonces, no sé si quisieras hablar un poco de eso, Judith, del nombre, del título. Y bueno, antes nada más que hables, Judith, a mí me gustaría mencionar cuando nos dices que en efecto no hay un nombre para las mujeres que no somos madres, pero a mí me parece muy interesante cómo también no hay un nombre para las mujeres que habiendo sido madres y perdieron al hijo, tampoco tenemos manera de nombrarles, ¿no? Eso es interesante porque, no sé, pierdes al esposo y entonces ya eres viuda, ¿no? O pierdes a los padres y eres huérfana, pero pierdes al hijo y tampoco tienes un nombre, ¿no? Entonces es interesante cómo se da por hecho que eso no pasa, ¿no? A eso es a lo que yo iba, es decir, no debe de pasar el escenario de que una madre pierda al hijo, normalmente es al revés, ¿no? Por edad, pues la madre va a morir primero que el hijo. Y también es interesante cómo esta ausencia de nombre puede obedecer a esta creencia de que pues es que mujer igual a madre, ¿no? Y pues si no, entonces no tienes nombre. A mí sí me gustaría, porque en aquella plática que tuvimos en Canon Academy, justo cuando Adriana mencionó lo de otras, tú nos diste una respuesta muy buena que me gustó muchísimo, que fue justo la elección de tu título, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces yo te invito a que nos hables de ello, por favor.
Pues es como había yo iniciado, ¿no? O sea, tiene que ver con la otredad, ¿no? Sí hay términos, pero no hay ningún término en español. Yo cuando traté de abordar este tema, para mí creo que fue clave el libro de Badinter. Badinter también habla sobre esta cuestión que existen las child free, las childless, en alemán también está el término, pero incluso cuando yo dialogaba también con las mujeres que entrevisté, ellas no se asumían de ninguna manera en este sentido, no había algo que nos identificaba y tampoco era ponerle no madres, es como dicen, no de la no negación. Y tiene más bien, o sea, para mí otra significa es visibilizar a aquellas que están invisibilizadas, ¿no? Tiene mucho que ver con esta de la alteridad, la otredad, ¿no? O sea, el otro, el ser distinto, el derecho que tenemos de ser distintos, ¿no? El ser otro, ¿no? Entonces, es por eso que de ahí otras mujeres, ¿no? No hay todavía un término, incluso yo lo platicaba con una escritora de Argentina, ¿no? Que ella es filósofa y me decía que era interesante porque también lo hablan desde la cuestión anglosajona, ¿no? O desde el alemán, que es una cultura muy distinta para nosotros, ¿no? Para mí también todos mis referentes son, todas mis referencias son europeas, ¿no? Yo, por ejemplo, también cuando hablaba o leía Badinter o el segundo sexo con esta Simone de Beauvoir, todas las referencias o todo lo que hablan está planteado sobre Europa, ¿no? Entonces yo creo que es importante también ir en esa búsqueda, ¿no? Y yo estoy abierta a las posibilidades, o sea, esto se va a transformar porque así lo estamos viendo, ¿no? Y eso es lo interesante, que se abra el debate, que empecemos a hablar y que empecemos a buscar nuestras propias palabras, ¿no? Y yo creo que claro, bueno, que otras mujeres alude a un momento histórico, ¿no? O sea, es un momento histórico importante, ¿no? Y quizás después elaboremos el término, ¿no? De eso se trata, a lo mejor yo creo, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí nos dicen también de esta posibilidad de las mujeres que tienen hijos y sin embargo no ejercen la maternidad, ¿no? También un poco más arriba mencionaban de las madres que lo son y que sin embargo en un momento dado se arrepienten o bien no viven la maternidad de una manera gozosa y que pareciera también que se les impide hablar de ello con toda honestidad, ¿no? Porque pues justamente como se ha construido este espacio es de que es el estado gozoso por excelencia y el epítome del éxito de la mujeridad. Y esa tiranía es terrible porque claramente pues no todas las mujeres lo experimentan de la misma manera y no todos lo viven como ese supuesto paraíso que nos han hecho creer, ¿no? Exacto. Y respecto a lo del nombre, por ejemplo, Ariadna Solís nos comenta que a ella, por el contrario, le encanta abrazar esta noción de otredad, que porque para ella y que la maternidad no sea constitutiva del ser mujer, ¿no? Ay, sí, yo lo comparto también. Y Reina también. Además es bien interesante, ¿no? Digo, me parece que en términos incluso religiosos, ¿no? Porque pues esta madre, ¿no? La madre en la iglesia, la madre de Guadalupe, ¿no? La madre virgen, etcétera. Y que curiosamente yo sí me atrevería a decir que en nuestro país al menos los 2 días más importantes del año son el 10 de mayo y el 12 de diciembre. Pues sí, ¿no? porque es un constructo social, ¿no? Y hay que romper esa noción. Religioso, sí, por supuesto, hay que romperlo. Ahora la pregunta es esa, ¿creen las participantes que se puede romper este dogma? Ya ves que aquí en el antidogma nos gusta mucho hablar de eso. ¿Se puede romper este dogma? ¿El arte puede contribuir a ello? No sé si alguien quiere participar por ahí, Helen. Por ahora no tenemos manos levantadas. Tenemos aquí que Mónica Arandia, siguiendo con la cuestión Mónica, ya aviéntate a hablar, por favor. Nos dice que es un problemón el término de otredad porque se puede dar por raza, les oprimidos son lesotres, por clase, nación y cualquier transversalidad que pase por la persona. Lesotres indica un lugar desde donde se habla marcando la diferencia. Luego Silvia dice que, bueno, Silvia también para quienes no están muy pendientes del chat por escrito, ya subió ahí
sus datos por si hay quienes estén interesados en colaborar en su estudio. Y ella comenta aquí por escrito: mi participación iba en ese sentido. Hay diversas situaciones por las que existimos mujeres que no tenemos hijos. Políticamente considero importante visibilizar que existimos mujeres que así lo decidimos, que es una opción de vida y no producto de las circunstancias o la resignación, y que es parte de la diversidad de ser mujeres. Luego Mónica también responde, Mónica Arandia, que no sea constitutiva de ser mujer, nos invitaría a hablar de las mujeres con hijos para no naturalizar. Alguien también por ahí preguntó en el chat, que a mí se me hacía muy interesante, preguntarle a las mujeres que sí tienen hijos, que si en algún momento se cuestionaron eso seriamente, el decir, ay, pues yo ya me voy a casar o no sé, pero quiero tener al hijo o a la hija, ¿no? O sea, que eso también sería interesante, ¿no? ¿Verdad? Y es que creo que un poco también en esta, bueno, la problemática, por así decirlo, del nombrar, es eso, ¿no? Que si estamos hablando de decisión, normalmente también se habla de la decisión de no tener hijos. Y también un poco más arriba decían, ¿y cuántas mujeres que son madres no pudieron decidirlo, no? Y claramente todo esto nos lleva a una de las consignas que desde ese 1916 que les hablaba yo, se está pugnando en aquel momento de manera un tanto incipiente, pero que hoy llamamos derechos sexuales y reproductivos. Y que es importantísimo, y la base de todo esto es la educación sexual. En ese sentido, yo, o sea, abriría también el debate, la conversación en ese sentido, a cuántas de nosotros nos dieron una educación sexual, así, punto, a manera de pregunta, y si sí nos la dieron, en qué términos y bajo qué constructos y desde dónde nos la impartieron, ¿no? Eso, enmarcarla dentro de una educación a lo mejor católica, atravesada por el catolicismo, en donde el sexo solo se puede vivir dentro de una serie de normas y es para concebir, ¿no? Porque así se cree dentro del catolicismo a ultranza ortodoxo, es sexo solo para concebir. Evidentemente estamos hablando del Pleistoceno, no del Medioevo, pero lamentablemente ese tipo de realidades siguen existiendo en muchos lugares de nuestro país, y cómo se puede empujar una agenda feminista que precisamente le dé todas estas herramientas a las mujeres para que sean capaces de decidir sobre el estilo de vida que quieren llevar, ¿no? Y que no se les trace como único el 1, casarse, 2, tener hijos, y de ahí pues ya ser madres y esposas por el tiempo que les quede de vida, porque también algo de lo que habla mucho Adrienne Rich en su ensayo es de cómo se borra la subjetividad de la mujer una vez que entra a ese tirano lugar de la madre, porque pareciera que el ser madre lo fuera todo, pero deja fuera la posibilidad de ser muchas cosas más, que claramente en nuestra realidad actual, dentro de determinados sectores, pues eso ya se ve menos, pero en otros muchos sigue siendo esa la realidad. Helen, ¿tú tienes Hay algo una persona que se llama Marilú que alzó la mano. Va, Marilú. Adelante. Hola, gracias. Me gusta muchísimo el trabajo, me gusta muchísimo esta posibilidad de hacer visible la diversidad de mujeres que existimos, y me parece muy importante el punto de la decisión, y en esto de ser del otro o la otra. Creo que dentro del patriarcado uno de los mandatos para las mujeres está ser para otros todo el tiempo, ya sea para la reproducción, para el placer sexual de los hombres, para el cuidado de los ancianos, para el cuidado de las niñas y los niños. Entonces, creo que el solo hecho de poder plantearnos la posibilidad de ser o decidir para nosotras es enorme. Y creo que a la pregunta de si es posible mirar nuevos horizontes a través del arte, creo que sí, creo que es posible, y que
que no solo es posible, sino que en tanto más podamos mostrar esta diversidad de ser mujeres, más sucede. Y yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y creo que se tocan puntos muy importantes. Cuando hace rato hablaba Adriana de esta definición de buena mujer como madre, también hay otra con la que yo me he debatido todo el tiempo, y es buena mujer madre y un tipo de madre. También se nos mete en una sola forma de ser madre vinculada al ser mujer y al ser buena mujer. Y el costo personal es altísimo. Creo que hay otra decisión también que aquí la han hablado mucho y me parece muy importante la acotación, y es, por supuesto, está la decisión de si quiero ser madre o no, cuándo quiero ser madre, cuántos hijos o hijas quiero tener, pero también del ejercicio de la maternidad. Porque una de las cosas que se nos ha hecho creer desde el patriarcado es que está en nuestra naturaleza. Y para mí no hubo una cosa más abrumadora y aterradora que verme con una bebé o un bebé que había nacido de mí y no saber qué hacer. Porque el ejercicio de la maternidad se aprende y se va modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, por aquí había apuntado algunas otras cosas, pero creo que sí, que en tanto más podamos hacer visible la diversidad de mujeres, y otra cosa más, que no somos seres en construcción permanente, ¿no? Entonces también casarnos con una idea de ser y decidir, pues es meternos nosotras mismas en un caparazón rígido que no nos permite la movilidad. Y creo que una de las cosas que ha hecho el patriarcado es ponernos en ciertos lugares. Y cuando hablamos ahora como de nuevos machismos o de nuevas formas enmascaradas de machismos, pues también está, ¿no? Como esta cosa de, bueno, entonces ahora pélense entre ustedes las que deciden la maternidad y las que no deciden la maternidad. Y esta posibilidad que se abre aquí de poder dialogar mujeres que hemos tomado distintas decisiones y que seguiremos tomando distintas decisiones, me parece fundamental. Sí, muchísimas gracias, Marilu. Y en efecto, la noción de decisión es crucial. Y sí, yo también querría nada más mencionar algo que me parece súper importante en el ámbito de la decisión y del juicio que existe hacia las mujeres que decidimos no tener hijos, con esta idea, ¿no? Pero es que la familia, o sea, ustedes están vulnerando este pilar que existe y que sostiene a la sociedad, que es la familia. Ustedes, al querer tener la elección de no tener hijos, pueden amenazar al planeta, ¿no? Se va a despoblar el planeta, como si estuviésemos en efecto obligadas a cumplir, ¿no? Con esta misión, cuando, bueno, yo creo que el planeta con más de 7,000 millones de habitantes está lejos de estar en riesgo de despoblarse, por un lado. Por otro lado, y en efecto alguien ya lo mencionó, es impresionante pensar que a lo mejor una medida ecológica podría ser la opción de decir, oye, yo decido no tener hijes porque ya hay demasiada gente en este planeta, y además sí, a lo mejor optar, si quiero experimentar la maternidad, pues adoptar, ¿no? En un momento dado, porque hay tanta gente que está desprovista de madres también. Entonces, como verlo desde esa opción, ¿no? Que tampoco se considere que el hecho de que una mujer decida y opte por no tener hijos o hijas, sea algo que está yendo en contra, ¿no? Del beneficio humano, ¿no? De la raza, contra la raza, ¿no? Sí, yo creo que no, o sea, no se trata de, como decía, no se trata de decir ser madre es mejor o ser no madre es mejor, o sea, realmente no se trata de eso. Yo creo que, y también un poco romper esa noción de que existe ese instinto materno, ¿no? O sea, también dejar de hablarlo, de decir, porque todo eso son constructos sociales que nos han mandado, nos han regido por mucho tiempo, ¿no? Por muchas décadas. Entonces yo creo que es necesario, a través del arte,
tomar este respiro o tratar de encontrar, ¿no? A través del arte esas preguntas o hacer más preguntas, ¿no? No sé. O sea, creo que es importante porque sí te sacan o te sacuden de esta normalidad, ¿no? De esta aparente normalidad, ¿no? Entonces, es importante que los espacios públicos, los museos nos ayuden a reflexionar, ¿no? A entrar en esta dinámica y a cuestionarnos, ¿no? Problemas que estamos viviendo, ¿no? Como ahora el COVID, ¿no? También me imagino que van a surgir proyectos, va a haber cosas interesantes, ¿no? O sea, son cosas que nos mueven finalmente, ¿no? Y solo nos compete, o sea, y tenemos que hablarlo las mujeres, porque si no somos nosotras, ¿quién va a romper ese silencio, ¿no? ¿Quién se va a atrever a decirlo? Si no nosotras, ¿no? Creo que ahí hay nuevos mensajes ahí. Sí, yo quería comentar de lo que dijo Marilú, que es bien importante esta noción también de la eterna construcción, ¿no? Que también somos seres en constante construcción en todo sentido, de modo que la maternidad, quienes asumen la maternidad también pasan, yo creo, por quién sabe cuántos estadios de maternidad diferentes. Incluso yo aquí quiero regresar al texto que mal cité al principio, que es el de Nacimos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución, que es de Adrienne Rich, porque me ha resultado muy iluminador. Es un texto seminal para el tema de las maternidades desde el ámbito feminista. Ella lo escribe en 1976, es decir, en plena, bueno, ya un poco pasada la época de la revolución de los derechos sexuales y tal, pero ella lo escribe teniendo a sus hijos ya con 20 años. Ella además es una mujer lesbiana, asumida lesbiana, y ella empieza diciendo que ese texto no la encontró, o sea, ella no lo escribe, sino que prácticamente el tema se le puso ahí y fue que se decidió escribir. Y eso, habiendo pasado pues 20 años de ser madre y que reflexiona a posteriori de lo que significó y todo lo que teóricamente tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha, sobre la maternidad, porque en efecto nadie nos enseña ni de la maternidad ni de la no maternidad. Vamos sobre la marcha, yo creo, resolviendo. Lo que queda claro es que tanto una como la otra son, o sea, tanto asumirla como no asumirla, sin duda alguna son lugares, dado el sistema patriarcal en el que vivimos, del que siempre, o sea, en el que siempre nos van a juzgar, ¿no? Y siempre va a estar ese lugar de la mala madre o de la mala mujer, seamos madres o no lo seamos. Y yo creo que eso es algo con lo que tenemos que, o desde donde tenemos que trabajar nosotras, justamente en diálogos y en buscar cómo nombrarnos y empezar a dispersar todas estas falsas nociones y que ya se nos deje de juzgar, porque todo el policing que se dice en inglés, no sé cómo se pueda decir en español, esta vigilancia que hay constante, es una vigilancia que en última instancia está puesta sobre nuestros cuerpos y nuestra manera de decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? De ahí, exacto, es primero cuando te casas, luego y ahora pues para cuando el bebé, como si todo fuera ya un caminito dado, que es claramente con el que tenemos que romper. Y aquí me gustaría, Judith, leerte algunos de los comentarios del chat. Nos dice Acela, sí. Creo que en la condición de la naturaleza de la mujer, sí es biológicamente práctico que la mujer debe ser madre, pero es una perspectiva arcaica, porque de 10 mujeres, solo 3 tal vez deciden no serlo. Luego nos comenta también Acela, para juntar su pregunta, dice: Judith, de manera técnica, en tus fotografías, ¿cómo dotaste a los objetos de la personalidad de la mujer? Silvia nos comenta: las mujeres que decidimos no tener hijes, también podemos decidir no maternar de ninguna manera, por supuesto. Silvia también nos dice: también me parece crítico que las que decidimos no tener hijes tengamos que mostrar o demostrar que somos buenas personas o que amamos la humanidad. Considero que no necesitamos mostrar ni demostrar nada, a lo cual apoya María Elena. Yo creo que vamos a darle la palabra a Ale, y también veo que Karen Cordero también quiere entonces participar. Yo creo que sería interesante escuchar primero a Ale y lo vamos respondiendo, ¿no? Porque sí lo contestaré. Si quieres, Ale Books.
Ale, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por este tema. Desafortunadamente entré un poco tarde por las situaciones de la tecnología, pero hace un rato preguntaban que qué tanto el arte es importante como medio para integrar, ¿no? Integrar esta parte de una decisión ante las diferentes género que hemos aprendido pues por el sistema patriarcal. Y aquí quizás parte de lo que me gustaría integrar es que es el hecho de que el arte me parece muy importante. De hecho, bueno, yo soy psicoterapeuta, trabajo con perspectiva de género desde hace más de 30 años y me parece que el arte es también un proceso creativo, ¿sí? Al ser un proceso creativo, la terapia también se convierte en un proceso creativo. Y me parece que si de alguna manera logramos integrar estas dos partes, al arte y a la psicoterapia, hacia el camino de la toma de una decisión tan difícil, y digo es difícil porque estamos inmersas en un mundo donde nos mandan decir que como mujeres tenemos que, como lo han compartido, vivir para los otros, para las otras. Entonces, me parece que si nosotras y nosotros logramos, sobre todo las mujeres que hemos decidido no tener hijos, ¿sí? Si logramos integrar ambas partes, el arte y el proceso psicoterapéutico, porque creo que cuando tomamos esta decisión tenemos también que acomodar toda una historia. Y eso lo digo porque, por mi propia experiencia. Yo no solo como psicoterapeuta, como consultante. Yo he tenido que hacer un proceso como consultante trabajando para poder ir acomodando de aquello que me he tenido que liberar, que son los diferentes estereotipos, para también integrar a mi vida la libertad, ¿sí? Y entonces, no sé qué nombre nos vamos a poner las personas, las mujeres que hemos decidido no tener hijos e hijas, ¿sí? No tengo idea qué nombre nos vamos a poner. Lo que sí creo es que tenemos que decir que somos mujeres libres y que para buscar esta libertad en un contexto como el que tenemos no es sencillo, y creo que lograr acomodar la culpa, si es que se genera culpa, el duelo, si es que se genera duelo, pues es algo que ya nos permite de alguna manera vivir esta decisión mucho más aligeradas y con nuestras alas completamente abiertas. Ese es mi comentario. Gracias. Karen. Hola. Hola. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido súper interesante escuchar a todos. Y justo como viendo las imágenes y escuchando todo, quería comentar que también la obra de Judith me hace pensar mucho en cómo representar como lo irrepresentable, ¿no? O qué implica representar, digamos, una decisión de no tener hijos, ¿no? Y también eso me llevó a pensar realmente también muchas de las imágenes que supuestamente son imágenes de la maternidad, en realidad tampoco representan la maternidad, ¿no? Que justo, bueno, creo que tiene que ver justo con cosas que comenta Adrienne Rich en su texto, ¿no? Como todas las múltiples emociones que están relacionadas con la maternidad, el enojo, quién representa a una madre regañando a su hijo, ¿no? O, furiosa o llorando porque la frustración de ser, de la relación con los hijos o de no poder hacer otras cosas, en algún momento dado, ¿no? Y también eso me llevó a pensar que justo viendo las imágenes de Judith, pues realmente si vemos esas imágenes, pues son imágenes de los espacios que bueno, realmente si no los vemos, digamos,
en este contexto narrativo del trabajo completo, ¿no?, de Judith, pues pueden ser imágenes de cualquiera de nosotras, ¿no? Realmente, en realidad, y eso como de alguna manera remite al hecho, este hecho justamente que aun cuando alguien haya decidido ser madre o no ser madre, eso no les define, como alguien estaba comentando, eso no define a uno como persona o como mujer, es una parte, pero no es todo y a veces no es lo más importante, ¿no? De alguna manera la sociedad le convierte en este asunto que debe de ser la esencia de lo que es una mujer o que es algo fundamental en términos de una decisión que se debe de tomar, ¿no? Pero en realidad creo que una de las cosas que para mí ilumina la obra de Judith es que es y no es tan central, no es central para la sociedad, para a lo mejor para las mujeres no tendría que ser tan central, ¿no? Creo que eso me lleva un poco a esta idea de cómo la maternidad está definido por íconos, ¿no? Con ciertos íconos que realmente son íconos creados principalmente por el patriarcado, ¿no? Por estas estructuras que han convertido en eso algo tan central, ¿no? Pero en realidad esa centralidad y esa iconicidad ha sido muy violento, ¿no? Que de hecho de ahí empieza su texto Adrienne Rich, ¿no? Empieza con una narración de un infanticidio, ¿no? De hecho, un poco es como preguntando, ¿qué lleva a una mujer a matar a sus hijos, ¿no? Un caso muy dramático en ese sentido, ¿no? Como que parecería ser como lo opuesto, ¿no? De este ícono de la madre infinitamente bondadosa, entonces, bueno, son como pensamientos tal vez un poco sueltos, pero quería compartirlos porque me parece que justo lo que puede ser esto del arte y de la representación es hacer pensar como también sobre los límites de la representación y realmente el papel de la representación en crear esencialismos. Exacto. Y de alguna manera como también el arte nos puede llevar a cuestionarlos, como es el caso de esta serie de Judith. Ya está ahí. Gracias, Karen. Sí, justamente que mencionaba yo hace rato, eso es algo que a mí me encanta de este trabajo de Judith, de este trabajo de fotodocumentar, que es lo que mencionaba yo, ¿no? Que evidentemente las fotografías aisladas pues no nos dan el significado que tienen cuando ya vienen en el contexto dentro de la exposición con toda la cuestión museística, ¿no? La museografía, el guión museográfico, todos los acompañamientos en el cedulario, textos, etcétera, videos y demás que justamente llevan a presentar lo irrepresentable, ¿no? Que eso es justo lo que yo rescato siempre de esta parte del arte y lo que me encanta, la posibilidad de que el arte nos mueve conciencias, ¿no? No estoy diciendo que las va a transformar para bien o para mal, pero de que mueve las conciencias y de que puede sacudirnos, pues eso es algo inevitable, ¿no? Aquí también había otros comentarios, no sé si los quieras leer, Adriana, porque... Bueno, hablaba Claudia sobre cuán relacionado está el concepto mujer con el concepto madre, ¿no? Y que qué importante sería deslindarlo, porque, y luego Natalie Manso, estando de acuerdo con ella, dice, sí, justamente estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, con la palabra hombre no existe esa correlación con padre, ¿no? En el infanticidio, respecto a lo que comentaba Karen de este ensayo de Adrienne Rich, nos dice Silverio Sandate, el infanticidio que además siempre nos hace eco con la Llorona, es decir, con la mala madre, ¿no? También estas figuras tan fuertes, tan pesantes dentro de la cultura en general, que pues ubican eso, a ciertos estereotipos de la maternidad, pero en términos
de una maternidad mal llevada o así juzgada. Y que inclusive esto se vincula con lo que tú decías, ¿no? De la decisión de ser o no madre a través de una mujer que aborta. Para mucha gente, la mujer que aborta es una infanticida, ¿no? De facto. Y eso pues también hay que cuestionarlo como una decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Judith, no sé si tú quieras agregar algo. No, pues yo creo Si que... no, es que nos está diciendo Miriam, sino que ella quiere opinar algo, pero que no encuentra cómo levantar la mano. Pues venga, Miriam. Miriam. Uh-huh. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Pues gracias por la información. Tengo un montón de ideas, ¿no? Pero respecto a justo la opinión que acaban de decir de las fotos de Judith, a mí me parece justo lo opuesto. O sea, es justo como mostrar a las mujeres que elegimos no ser madre, simplemente como lo que somos, mujeres, ¿no? O sea, no somos un monstruo de 3 cabezas, no somos las putas, no somos las locas, no somos las que no podemos, no somos las que están tristes. Claro que las hay, ¿no? O sea, es como las muchas caras de todas las mujeres, porque somos, sería muy difícil representar con una palabra, con una imagen, todo lo que una mujer puede llegar a implicar y a simbolizar cada una en nuestra propia individualidad, ¿no? Pero sí me parece como justo es, desde mi punto de vista obviamente, pero parte de lo más relevante que yo encontré en el trabajo de Judith era eso, o sea, ver mujeres normales, ver mujeres libres, poderme identificar con cualquiera de ellas, poder pensar que cualquiera de esas imágenes podría ser o estar en cualquier red social de estas mujeres como una imagen normal, ¿no? Porque me parece que sí, si de por sí las mujeres, la feminidad, tenemos un montón de etiquetas y un montón de cargos encima que tenemos que estar como desechando, ¿no? La parte de la decisión de la no maternidad nos convierte en montones de cosas, ¿no? Yo lo pienso no solamente en mí misma, ¿no? Tengo igual un par de amigas que eligieron no ser madres, la mayoría elige ser madres, pero tengo un par de amigas que también eligieron no serlo y lo hemos platicado varias veces y cómo justo incluso no solamente lo que puedan opinar nuestras familias, ¿no? Lo que puedan opinar nuestros compañeros, lo que puedan opinar los hombres con los que llegamos a salir en algún momento de pareja o mujeres, ¿no? No importa. No, nos van metiendo como un poco lo que decía Silvia, como esta parte de tener que demostrar que no somos malas personas, ¿no? O sea, que no es que seamos egoístas, no es que, ¿no? Que tal vez habrá algunas que lo son, pero, o sea, vamos, o sea, habemos de todo un poco, ¿no? Pero no tenemos que tener como esta etiqueta implícita nada más por esta decisión, ¿no? Y sí me parece que caen sobre nosotras, mujeres que decidimos no ejercer la maternidad, muchísimos tabús que incluso a veces ni siquiera saben cómo tratarnos, ¿no? O sea, a mí cuando me ha tocado, ¿no? Que me preguntan, porque pues la gente tiene necesidad de preguntar si estás casada, si tienes hijos, si te gustan los hombres, las mujeres, si, ¿no? Ya saben, la gente le gusta meterse, ¿no? Y entonces, mi caso actual es, no tengo pareja, llevo sin pareja muchos años y eso les conflictúa, ¿no? Luego, si viene la respuesta de los hijos y no tengo hijos, eso les conflictúa, ¿no? Que si me preguntan si soy lesbiana o heterosexual, y digo que soy heterosexual, y les conflictúa, porque entonces como que intentan hacer la sumatoria y dicen, ¿cómo? Eres mujer heterosexual y no tienes hijos y no tienes pareja, o sea, ¿tú qué eres? ¿No? O sea, como si te volvieras en un extraterrestre
Y luego también la otra parte que para mí es la más complicada, donde incluso somos etiquetadas por otras mujeres, ¿no? Como las otras mujeres, las que sí eligen la maternidad o las que sí eligen la vida en pareja, comienzan como a de pronto abrirte, ¿no? Así como no vaya a ser que entonces, como si regresáramos a la época de los 50, donde entonces soy la mujer fatal que en realidad no estoy soltera, estoy detrás de todos los hombres que están a su alrededor, ya saben, o sea, ¿saben? Es todo eso y justo por eso sé que me hago muchas bolas porque estoy haciendo un poco de asociación libre, pero justo por eso me parecen tan representativas las imágenes de Judith y quería dejarlo en claro, quería dar mi punto de vista y quería agradecer mucho toda la información brindada. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Y también por acá nos comenta Silvia, dice que está de acuerdo contigo, Miriam, pero además nos dice, las imágenes de Judith hablan por sí mismas acerca de las mujeres retratadas, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y justo le decía yo a Adriana, en ese sentido, pues sí, hablan de las mujeres y tal, pero por ejemplo, si estuviéramos haciendo un fotodocumental de las mujeres que tienen profesión, ¿no? O sea, a lo mejor, pues sí, vestimos a las que son doctoras y les ponemos una bata, pero pues difícilmente podríamos saber si son químicas, cardiólogas o dentistas, ¿no? O las mujeres que son matemáticas, pues no sé qué atributos tendríamos que darles, ¿no? Pero en efecto, y mi comentario iba en ese sentido, supongo que el de Karen también, en el sentido de que en una exposición, ¿no? Para poder narrar esto de esa manera, pues tenemos que meter otra serie de elementos, ¿no? Los textos, un video, hablar de por qué se nos ocurre hacer esta exposición, por qué es importante hacer la investigación de cuántas mujeres con profesión existen en México, cuáles son las profesiones que las caracterizan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en efecto, si, como dice Karen, si vemos estas fotografías sin el contexto de hablar de la no maternidad, pues sería muy difícil determinar o dar por hecho de que todas esas mujeres no son madres, ¿no? Y ahí es donde yo hablaba del valor del trabajo del fotodocumental de Judith. Y luego hay otra más, si quieres comentarlo. Hay un comentario de Natalie Manso que dice que está completamente de acuerdo con Miriam y apunta a la importancia justamente de las redes entre mujeres para no sentirse solas de pronto, ¿no? No creer que es uno la única no madre en el mundo, que a veces de pronto dentro de nuestros microcosmos pareciera que somos la excepción, pero que claramente pues conectar de esta manera nos permite sabernos acompañadas y en un momento dado poder hablar del tema y servir de apoyo. Que no es el caso de los hombres, ¿no? Porque yo no creo, Silverio, no sé qué tú opines por ahí, si andas todavía por ahí, pero pues yo no creo que los hombres estén muy preocupados por generar esta red de apoyo entre hombres, los que no sean casados o que no tengan hijos, ¿no? Porque efectivamente el peso del patriarcado no les está apuntando sobre la consigna o la misión que tienen de ser padres, ¿no? Y de hacerse responsables y demás, ¿no? Marta Tronco también está diciendo que sería muy conveniente incorporar esta exposición con pláticas de reflexión. Justamente era algo que teníamos pensado para esta época, de no haber habido COVID. En estos momentos podríamos estar teniendo esta conversación en vivo, en el marco de una exposición, en la galería de la Universidad de la Comunicación, pero bueno. De hecho, en el número 3 de la revista viene anunciada la exposición y justo el día 7 teníamos el conversatorio abierto, ahí ya con la exposición colgada y demás. Haremos lo posible, ¿verdad, Helen, por ahí? Que retomaremos una vez que las labores se reinicien de encontrar nuevas fechas para todos esos proyectos que quedaron pendientes. Y también comentarles, ¿no? A todas las personas que estaban en búsqueda de bibliografía complementaria y demás información, que nos pueden mandar un correo electrónico antidogma.mx@gmail.com
y con muchísimo gusto les vamos a mandar información que tenemos. También las invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, es Revista Antidogma, así lo pueden buscar, y bueno, además del conversatorio con Judith en el Canon Academy, próximamente subiremos también esta plática que tuvimos el día de hoy, y bueno, pues en las redes de nuestra página, que es antidogma.mx, tanto en nuestra página web como en Facebook, Instagram y en Twitter, también nos pueden encontrar así como antidogma.mx, donde estamos de manera constante tratando de hablar con perspectiva de género desde esta visión que se tiene de tratar de romper dogmas dentro del arte y la cultura, ¿no? Ese fue un anuncio. Ahora un par de comentarios que dicen, Marilu Razo dice que alguien hablaba de la falta hace un momento, y una de las cosas que más le gustó de la exposición es que se enmarca todo dentro, o sea, desde una decisión, desde el deseo, no desde la falta, y eso realmente considera ella que nos pone a todas en otro lugar, en un mejor lugar. Y también te hacen una pregunta precisa. Hace la pregunta, a mí me interesa saber el proceso de decisión de Judith en cada objeto en el caso de estar en sus espacios. Sí, como les decía hace rato, yo creo que no hay una sola imagen de la no maternidad, ¿no? Como también debería de haber de la maternidad, ¿no? En este caso, bueno, mi decisión era porque en ello encontraba que había esa minuciosidad, ¿no? Esa sensibilidad de ese cuidado, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, pero creo que es el retratar sus objetos también son parte de lo que constituye su entorno, su confort, significa algo, ¿no? En la historia de su vida, ¿no? Son recuerdos, son ¿no? Cuestiones de la infancia, ¿no? Que las vinculan a esos lugares, a esos espacios, ¿no? Entonces creo que también los objetos por sí mismos hablan porque hay una dedicación, ¿no? Para mantenerlo, ¿no? Y bueno, un poquito comentando esto que dices de la exposición, sí es necesario, yo creo que es importante cuando uno va a una exposición documentarse, ¿no? Y yo creo que hay imágenes que sí se pueden a lo mejor sostener por sí solas, pero también yo creo que es importante las reflexiones, los textos, ¿no? Estas reflexiones que ayudan cuando tú entras a una exposición y ves y lees, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Con esas mujeres que están ahí, ¿no? ¿Por qué la mujer es el centro en esta exposición, ¿no? Entonces, a partir de ahí vas vinculando todas esas historias, ¿no? Y vas viendo cómo esos objetos también se van tomando posición, ¿no? Un poco en ese sentido. Y a mí algo que también me gustaría destacar, que es algo que me gusta mucho en tu trabajo fotográfico, Judith, en lo particular, es esta cercanía que se nota con las mujeres retratadas, ¿no? Y es todo esto que mencionaba yo, que forma parte del trabajo fotodocumental, de cómo tú vas conociéndolas, te vas haciendo cercana a ellas, obviamente para que te permitan llegar a esa intimidad, ¿no? Dentro de sus espacios, dentro de, pues, dejarte retratarles eso, esa parte de ellas, su intimidad y tal, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Esta manera en la que yo siento la cercanía que existe entre la fotógrafa y la mujer retratada o los objetos, ¿no? Retratados. Sí, yo creo que fue importante dialogar, ¿no? Fueron horas de diálogo. Había momentos en los que a veces te olvidas, ¿no? De la cámara o de la grabadora, ¿no? Estás pensando en el tema porque ahí hay cosas que nos tocan, ¿no? Por ejemplo, yo crecí mucho fue para mí un aprendizaje, ¿no? O sea, me transformó, no soy la misma que inició en el 2014. Yo tenía otras dudas, otras preguntas, otros deseos, ¿no? Y sin embargo, con ellas pude aprender, crecer y madurar este estilo de vida. Bueno, te das cuenta de cómo
cómo son procesos, ¿no? Cómo coincidimos en que la decisión la fuimos tomando en distintos procesos de la vida, ¿no? No había una decisión que decía, ay, hoy decidí, hoy amanecí y no me voy a embarazar, ¿no? No, o sea, no es así, se va construyendo por etapas, por momentos, y todo eso se lleva a la plática, incluso con algunas de ellas establecimos amistad, ¿no? Amistad y eso es muy importante porque yo creo que a partir de ahí generamos un lazo, un vínculo y es interesante. Yo quería retomar un poco el comentario de Karen respecto de la dificultad de tratar de representar lo irrepresentable, ¿no? O algo que es muy difícil. Y en ese sentido, algo de lo que hablábamos en aquella plática en Canon Academy a finales del año pasado, Judith, era que esos espacios, tanto los retratos como los espacios, algo que emanaban era como una suerte de sensación en la que todas cabíamos ahí, todas las mujeres cabíamos ahí. Los retratos, ¿no? Podrían ser retratos de cualquiera, siempre que ve uno un rostro, pues hay una conexión con la persona, pero cuando hay ausencia de mujeres y que son nada más los espacios, son justamente lugares que son hogareños, que tienen esta, como tú decías, también una noción de habitabilidad, que precisamente invitan a todas a caber ahí, y esa parte, al menos a mí, a título personal, me generaba una sensación de lo más placentera, ¿no? Y también era algo que quería yo resaltar. Sí, algo que me viene ahorita a la mente es también en la parte de la museografía, fue algo muy importante que yo platicaba con Ryan cuando lo presentamos por primera vez en el MACO. Precisamente eran fotografías con textos, testimonios, y las fotografías no llevaban marco, porque lo comentábamos, era muy importante porque no son mujeres que están enmarcadas, ¿no? Están fuera de ese marco, de ese constructo social. Entonces, desde ahí partimos también la idea de que la exposición se hiciera sin marcos, ¿no? Porque para mí era muy importante, ¿no? Y sí, o sea, siempre fue una pregunta crucial cuando inicié, ¿qué es lo que voy a fotografiar, ¿no? ¿Qué voy a retratar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y también incluso me pregunté si iban a ser mujeres en blanco y negro o a color, ¿no? O sea, también el color representaba, ¿no? Parte de esa decisión que fui tomando y construyendo. Hice ejercicios en blanco y negro que no me sentía yo, fueron pocos, fueron breves, pero lo descarté enseguida, ¿no? Entonces para mí fue importante también mostrar esas imágenes a color, ¿no? Esta cuestión quizás contemporánea, ¿no? De nuestros tiempos, ¿no? El color, la saturación, a lo mejor en algunas casas, si tú puedes ver, están minimalistas, en otras tienen bastantes objetos, ¿no? Pero ¿por qué es eso? O sea, hay mucha diversidad, o sea, no hay una sola imagen, ¿no? O sea, en la que yo te pueda decir. Entonces encontraba que lo rico estaba ahí, ¿no? En esos detalles, en esa decisión que fueron construyendo, en poner este lugar habitable, en coleccionar esto, ¿no? En sentirse cómodas en sus espacios, ¿no? Y sobre todo, pues, te lleva a cuando te das cuenta, pues a ver, ¿no? Las imágenes, algunas incluso se dialogan, ¿no? Se llevan, ¿no? Casas que ni son, y ya empecé a jugar incluso de no poner nada más objetos que les pertenecen a ellas, sino puede pertenecer a cualquier otra mujer, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho en una museografía, ¿no? El jugar, el diversificar. Pues a mí me gustaría nada más, Judith, y perdón, antes de cerrar, nada más comentarle a la audiencia que pues el día de hoy iniciamos una serie de pláticas que vamos a hacer los viernes a las 8 de la noche. El día de hoy pues excepcionalmente la hicimos en martes, pero en lo subsecuente vamos a estar haciéndolas los viernes. Y pues nos gustaría eso, invitarlas a sumarse, a sumarte a la plática virtual este próximo viernes que se llama Arte y Cultura en tiempos de pandemia. Retos y oportunidades para la educación y la gestión. Hablaremos aquí, pues obviamente aprovechando el contexto del 15 de mayo que se celebra el profesorado, maestras y maestros, y en esta ocasión va a participar Karen Huber, quien es una galerista también, docente, y que es coordinadora de la carrera de Comunicación y Gestión
para la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Estaremos también Adriana Martínez y yo, Reina Aguiar, que somos directoras editoriales de Antidogma. Helen tendrá también bueno, nos va a acompañar también en esta plática, nos va a apoyar con todo lo del Zoom. La parte técnica, Helen Spinetta, ella es la directora creativa en Antidogma y a quien agradecemos enormemente esta labor. Helen, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos el día de hoy con la plática. Y pues agradecerte, Judith, muchísimo este tiempo, el espacio, agradecer tu obra, agradecer el trabajo, invitarlas a todas y a todos los participantes a que pues sigan nuestras redes, a que vean el video que hicimos de la plática en Canon Academy y a que visiten otros más que tenemos en la página de YouTube. No sé si alguien más quiere comentar algo para ya cerrar. Nada más le quiero responder nada más a Cela. A Cela me pregunta, dice directamente que si he hecho esa práctica conmigo misma. No la he hecho porque el proyecto desde un inicio nació con la idea de encontrar ese diálogo con otras mujeres, precisamente, ¿no? Porque no se hablaba en mi entorno, ¿no? Yo empecé primero platicándolo con amigas y con ellas empecé y ahí empecé a buscar ese diálogo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, el proyecto nace así, no he hecho ensayos, no me he autografiado, porque diga, retratado. Entonces, no lo he hecho. Y bueno, también quiero, antes de cerrar, bueno, agradecerles su participación. Hay varias amigas ahí que están, también gracias a Karen por la palabra que tomó, y está por ahí también Mónica, Claudia, otras amigas que quiero mucho. Entonces, les agradezco su participación, y a la gente que no conozco también, gracias por asistir. Helen, ¿tú quieres comentar algo? Pues nada más reiterar la invitación a todos y de la próxima charla del viernes, y también que sigan las redes sociales de la Universidad de la Comunicación. Nos pueden encontrar como UC Oficial en todas las redes y bueno, en Instagram @comunidadUC. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, Reina. Gracias, Adriana.